Según Génesis 12 y Hechos 7, ¿cuáles son las dos localidades donde Abraham recibió el llamado de Dios? Ur de los Caldeos, Harán. ¿Qué dice el versículo 1 de Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos días llovió durante el diluvio de Noé? 40 días. ¿Cuáles eran los dos árboles situados en el centro del jardín del Edén? Árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el nombre de la suegra de Ruth? Noemí. ¿Dónde permaneció Jonás 3 días después de ser arrojado al mar? Dentro de un gran pez. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? Descansó. ¿Cuánto tiempo ayunó y oró Daniel? 21 días. ¿Sobre qué le preguntó Nicodemo a Jesús en el Evangelio de Juan? Nacer de nuevo. ¿A qué ciudad entró Jesús montado en un burro? Jerusalén. ¿Cuál fue la primera tentación que enfrentó Jesús en el desierto? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué objetos robó Acán en Jericó? Oro, plata y un manto. ¿Qué libro de la Biblia cita a Jesús cuando es tentado por el diablo? Deuteronomio. En el libro de Job, ¿quién es el primer amigo de Job que habló? Elifaz. ¿Cuál es la razón por la que los humanos pueden reconciliarse con Dios? La obra de redención de Jesús. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Jesús dio en el Evangelio de Juan? Amaos los unos a los otros. ¿Cuál era el cargo de Nehemías en Persia? Copero. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lucas. ¿Dónde estaban los pastores cuando escucharon sobre el nacimiento de Jesús? En el campo. ¿Qué parábola utilizó el profeta Natán para reprochar el pecado de David? El rico y la oveja. ¿En qué se convirtió la esposa de Lot por mirar atrás? Una columna de sal. ¿Qué comía Juan el Bautista en el desierto? Langostas y miel silvestre. ¿Quién es la persona que abandonó a Pablo por amor al mundo mientras trabajaban juntos? Demás. ¿Cuál era la relación entre David y Jonatán? Amigos. ¿Quiénes fueron las primeras personas bendecidas por Jesús en el Sermón del Monte? Los pobres de espíritu. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se cita la frase, "No solo de pan vivirá el hombre"? Deuteronomio. El rey Herodes ordenó matar a niños de hasta qué edad para acabar con Jesús. Menores de 2 años.
¿Qué materiales usaron las personas para construir la Torre de Babel? Ladrillos y alquitrán. ¿Quién es el rey de Israel conocido por su inmensa riqueza y sabiduría en el Antiguo Testamento? Salomón. En el libro del Génesis, ¿en qué saco se encontró la copa de plata de José? En el saco de Benjamín. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? 100 años. ¿Qué se dice que es más fuerte que el amor en Cantar de los Cantares? La muerte. ¿Quién dijo yo soy el Alfa y la Omega en el Nuevo Testamento? Jesús. ¿Cuál es la certeza de las cosas esperadas, la prueba de lo que no se ve según la Biblia? Fe. ¿A quiénes conoció Jesús en el templo cuando tenía 12 años? Doctores de la ley. ¿Cuál es la última exhortación de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Dónde se encuentra la frase la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Filipenses? Filipenses 4:7. ¿Quién fue el primer juez de Israel, sobrino de Caleb, que conquistó Kiriat Sefer para ganar a su esposa? Otoniel. Según Juan 11:4, ¿por qué resucitó Jesús a Lázaro de entre los muertos? Para la gloria de Dios. ¿Qué tribu no poseyó inicialmente su tierra asignada y se trasladó al norte para conquistar la Is? La tribu de Dan. En las bienaventuranzas, ¿qué prometió Jesús a los de corazón puro? Verán a Dios. ¿Cuál fue la inscripción escrita con una mano misteriosa durante la fiesta del rey Belsasar? Mene Mene Tekel Uparsin. En las bienaventuranzas, ¿qué prometió Jesús a los pacificadores? Serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes fueron los personajes del Antiguo Testamento que aparecieron con Jesús en la Transfiguración? Moisés y Elías. ¿Por qué dice Pablo en 2 Corintios que se goza en su debilidad? Por el poder de Cristo. ¿Quién rompió el primer sello en Apocalipsis? El Cordero. ¿Cuál es el nombre que se le da al pueblo de Israel, que significa los descendientes de aquellos que cruzaron el río Éufrates? Hebreos. ¿Quién es el Dios de este mundo que ciega la mente de los incrédulos, según 2 Corintios? Satanás. En el sueño del faraón, ¿qué simbolizaban los 7 años de abundancia y de hambruna? Vacas y granos. ¿Quién y qué nación destruyeron el templo de Salomón en el año 586 a.C.? Nabucodonosor de Babilonia. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué trabajo tuvo el hijo menor después de desperdiciar su herencia del padre? Cuidar cerdos. ¿Dónde nacen los ríos Pisón, Gión, Hidekel y Éufrates?
Jardín del Edén. ¿A quién le dio Dios por primera vez la señal del pacto de la circuncisión? Abraham. ¿Quién era la diosa adorada en Éfeso? Artemisa. ¿Cuál es la primera petición en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Durante la reconstrucción del templo por los judíos que regresaron de Babilonia, ¿quiénes fueron los profetas que participaron? Hageo y Zacarías. ¿Quién fue el profeta que purificó el guiso venenoso con harina en el segundo libro de Reyes? Eliseo. ¿Quién fue la persona que comió miel del cadáver de un león? Sansón. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. ¿En qué libro está registrada esta profecía? Isaías. ¿Qué vio Esteban en el cielo justo antes de ser martirizado? Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Con qué guió Dios a los israelitas durante el día y los protegió del sol en Éxodo? Columna de nube. ¿Cuál era el trabajo desacreditado en la sociedad judía de la época de Jesús debido a la recaudación de impuestos? Recaudador de impuestos. ¿Qué fiesta judía conmemora el evento del éxodo de Egipto? Pascua. ¿Cuál es el nombre del lugar en el tabernáculo y templo donde se quemaban los sacrificios animales? Altar del Holocausto. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús en el patio del sumo sacerdote? Tres veces. ¿Cuál es el primer mandamiento que Moisés recibió en el monte Sinaí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué evento conmemora la celebración de Purim los días 14 y 15 del mes de Adar? La salvación de los judíos de la persecución de Amán. ¿Qué es el tercer cielo mencionado por Pablo en 2 Corintios? El paraíso. ¿Dónde dio Jesús su primer sermón? Sinagoga de Nazaret. ¿Cuáles fueron las dos iglesias en el Apocalipsis que no recibieron reproches? Esmirna y Filadelfia. ¿Cuál era el nombre del maestro que enseñó a Saulo antes de su conversión? Gamaliel. ¿Cuál fue la segunda ciudad que Josué conquistó después de la caída de Jericó? Ai. ¿Cuál era el nombre del sacerdote que ayudó a David cuando huyó de Saúl? Ahimelech. ¿Cuántas alas tenían los seres vivientes que vio Juan en el Apocalipsis? 6 alas. Según Juan 3:14 de la mañana, ¿qué representa la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Jesucristo. ¿Cuál fue la excusa de Saúl por preservar lo mejor de Amalek y del rey Agag? Para sacrificarlos al Señor. ¿Cuántos años duró la sequía que Elías profetizó al rey Acab? Por 3 años y 6 meses.
¿De qué tamaño era la nube que Elías vio desde la cumbre del monte Carmelo? Del tamaño de la mano de un hombre. ¿Cuánto tiempo reinó Atalía? Durante 6 años. Durante el diluvio, ¿cuántas personas abordaron el arca de Noé? 8 personas. ¿De quién era hija la esposa de José en Egipto? Potifera, sacerdote de On. ¿Cómo se llama la orden dada por Dios para que los israelitas dejaran descansar la tierra cada 7º año? Año sabático. ¿Qué sostenía Dios en la tercera visión de Amós para medir a Israel? Cuerda de plomada. ¿Cuál es la primera virtud que Pablo menciona con la mente de Cristo en Filipenses? La humildad. Según Hebreos 11:4, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque no fue ofrecida con fe. ¿Cuál fue el primer ave que Noé envió desde el arca? El cuervo. ¿Cuál fue la tribu que no fue incluida en el primer censo del libro de Números? La tribu de Leví. ¿Cuál era el color del velo que rodeaba el atrio del tabernáculo? Blanco, lino fino torcido. ¿Cuántos años estuvo enferma la mujer con flujo de sangre antes de que Jesús la sanara? 12 años. En Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba encarcelado, ¿quién era el dueño de la casa donde los creyentes oraban por él? María, la madre de Juan Marcos. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel de Filipos cuando ocurrió un gran terremoto? Orando y cantando himnos. En 1 Samuel, ¿qué pensó el sacerdote Elí sobre Ana mientras oraba fervientemente? Que estaba ebria. ¿En qué libro y capítulo está registrada la oración de dedicación del templo por Salomón? Reyes capítulo 8. En el Salmo 133, ¿qué bendición concede Dios cuando los hermanos viven juntos en armonía? Vida eterna. En Hechos 4, ¿qué pasó con los creyentes cuando oraron juntos? El lugar en que estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos años reinó David como rey sobre la tribu de Judá en Hebrón? 7 años. ¿Por qué Simei desobedeció la orden de Salomón y salió de Jerusalén hacia Gat? Para capturar a su siervo fugitivo. ¿Quién fue el encargado de ejecutar a Adonías, Joab y Simei por orden de Salomón? Benaía. ¿A quién culpó Eva por su pecado? La serpiente. ¿Qué sucedió con las lenguas después del incidente de la Torre de Babel? Fueron confundidas. ¿Cuál fue la tercera plaga que azotó Egipto? Plaga de piojos. ¿Qué más cayó junto con el granizo en la séptima plaga? Fuego. ¿Qué debía ser removido de las casas durante la Pascua?
Levadura. ¿A qué tribu pertenecía Simei, quien maldijo a David? Tribu de Benjamín. ¿Dónde fue enterrado David después de su muerte? Ciudad de David. ¿Quién fue el supervisor de los obreros nombrado para la construcción del templo de Salomón? Adoniram. ¿Cuántos años después del Éxodo comenzó Salomón a construir el templo? 480 años después. ¿Cuál fue la razón por la que Salomón construyó el templo? Para edificar un santuario para Jehová Dios. ¿Qué estructura se construyó adosada a las paredes del santuario y el lugar santísimo? La galería y las cámaras. ¿De qué material se construyeron los techos del templo? Con vigas y tablones de cedro. ¿Cuánto oro le regaló la reina de Saba a Salomón? 120 talentos. ¿A quién dijo Dios que daría el reino por el incumplimiento de Salomón a sus mandamientos? Uno de los oficiales de Salomón. ¿Por quién dijo Dios que no arrebataría el reino a Salomón durante su vida? Su padre David. ¿Qué le pasó a la mano de Jeroboam cuando intentó capturar al hombre de Dios? Se secó y no pudo retirarla. ¿Qué hizo la suegra de Pedro después de ser sanada de la fiebre? Servir a Jesús inmediatamente. Cuando Jesús envió a los 12 discípulos, ¿qué les dijo que no llevaran? Oro, plata o cobre. ¿Cuáles son los 3 actos que deben hacerse en secreto y que el Padre recompensa según Jesús? Dar, orar y ayunar. En la parábola del reino de los cielos, ¿cuánto recibieron los obreros como salario? Un denario. ¿Qué se debe hacer primero cuando un hermano peca contra ti? Hablarle en privado. ¿Qué dijo Jehová que haría a la casa de Baasa como a la de quién? Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cómo actuó Acab como rey según Jehová? Hizo lo malo más que todos los que lo precedieron. En respuesta a qué pregunta dijo Jesús: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuestión de impuestos. ¿Dónde reprendió Jesús a los escribas y fariseos por estar sentados? En la silla de Moisés. ¿Sobre qué profetizó Jesús cuando dijo que el templo sería destruido sin dejar piedra sobre piedra? La destrucción de Jerusalén. ¿Qué nombre gritó la multitud cuando Pilato preguntó a quién debía liberar, a Barrabás o a Jesús? Barrabás. ¿Cuántos días fue Jesús tentado en el desierto? 40 días. ¿En qué lugar se encontró Jesús con el hombre de mano seca? En la sinagoga. ¿Por qué vinieron los parientes de Jesús a buscarlo? Porque pensaban que estaba fuera de sí.
Dios dijo que había dejado ¿cuántos israelitas que no doblaron la rodilla a Baal? $7,000. En el día que Jesús fue arrestado, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. ¿Dónde se encuentra el fundamento bíblico en el Antiguo Testamento del mandamiento de amar al prójimo? Levítico 7:18 de la noche. ¿Con qué festividad está relacionada el día en que Jesús celebró la última cena? La Pascua. Cuando una mujer derramó perfume sobre Jesús en Betania, ¿qué dijo él que significaba este acto? Preparación para mi sepultura. ¿Cuál es el significado espiritual del acto de Jesús de limpiar el templo? La restauración de la verdadera adoración. ¿Qué soñó la esposa de Pilato sobre Jesús y le contó a su esposo? No tengas nada que ver con ese justo. Después de la última cena y cantar himnos, ¿a dónde se dirigieron Jesús y sus discípulos? Monte de los Olivos. ¿Quién de los dos, Esaú o Jacob, nació primero? Esaú. ¿Con quién luchó Jacob en el vado de Jaboc durante la noche? Ángel del Señor. Jacob llamó al lugar donde luchó Peniel. ¿Qué significa ese nombre? Rostro de Dios. Al encontrarse Jacob y Esaú, ¿cómo recibió Esaú a Jacob? Corrió a abrazarlo, lo besó y lloraron juntos. ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde Dina fue deshonrada? Siquem. ¿Cerca de qué lugar fue enterrada Raquel? Belén. ¿Quién era el hombre que tenía un viñedo cerca del palacio del rey Acab en Jezreel? Nabot. ¿Qué dos cosas ofreció el rey Acab a Nabot a cambio de su viñedo? Un viñedo mejor o dinero. Según las escrituras, ¿quién sucedió al rey Acab tras su muerte? Su hijo Ocosías. ¿Qué hizo el Señor por el rey Ciro de Persia para cumplir la palabra del Señor a través de Jeremías? Movió su corazón. Al ascender Jesús al cielo, ¿qué dijeron dos hombres vestidos de blanco? Vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos parientes llamó Jacob a Egipto con él? 75 personas. ¿Dónde estaba el Hijo del Hombre que Esteban vio en su visión del cielo abierto? De pie a la diestra de Dios. ¿Qué predicaban los cristianos dispersados debido a la persecución contra la iglesia? La palabra del Evangelio. ¿Delante de qué se encontraban los 7 espíritus presentados en Apocalipsis 1? El trono de Dios. ¿Qué significa el nombre Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué libro profetizó el nombre Emmanuel? Isaías. ¿Quién fue el primer rey ungido en el Antiguo Testamento?
Saúl. ¿Cuál es la expresión en la Biblia que describe la fe sobresaliente de Enoc y Noé? Caminar con Dios. ¿Qué evangelio registra las bienaventuranzas enseñadas por Jesús? Mateo. ¿En el camino a qué ciudad se encontraba el apóstol Saulo cuando se encontró por primera vez con Jesús? Damasco. Cuando los tres reyes de Israel, Judá y Edom, fueron a atacar Moab, y se quedaron sin agua en el desierto, ¿a quién buscó urgentemente Josafat? El profeta de Jehová, Eliseo. Mientras Eliseo se hospedaba en Sunem, ¿cómo reconoció la mujer de Sunem a Eliseo y cómo lo acogió? Como un hombre santo de Dios. ¿A quién acudió la mujer de Sunem después de ver la muerte de su hijo? Eliseo. ¿Hasta el segundo año de qué rey se detuvo la obra de la casa de Dios? El segundo año del rey Darío de Persia. ¿Qué ordenó mostrar el rey Asuero sobre la reina Vasti durante el banquete? Su belleza. ¿Cuál es el nombre del jefe de los publicanos que subió a un árbol para ver a Jesús? Zaqueo. ¿Quién fue el hombre de Arimatea que pidió llevarse el cuerpo de Jesús para sepultarlo? José. ¿Qué fue lo primero que vieron las mujeres cuando llegaron al sepulcro de Jesús? La piedra removida del sepulcro. En la parábola del buen samaritano, ¿quién fue la primera persona que pasó de largo al asaltado sin ofrecer ayuda? Un sacerdote. ¿Cuál es el nombre del máximo consejo judío que hizo los planes para el juicio y la crucifixión de Jesús? Sanedrín. ¿Qué herramienta perdió uno de los discípulos de Eliseo mientras cortaba árboles? Un hacha de hierro. ¿Qué ejército vio el joven siervo después de que Jehová abrió sus ojos? Carros de fuego y caballos de fuego. Durante el tiempo de Joram, ¿a quién decidieron rendirse los leprosos para sobrevivir durante la hambruna? Ejército arameo. Durante el reinado del rey Joram, cuando llegaron los leprosos, ¿en qué estado se encontraba el campamento arameo? No había nadie. ¿Cuántos años tenía Ocosías cuando ascendió al trono de Judá? 22 años. ¿Quién fue el primer ex sumo sacerdote al que llevaron a Jesús después de arrestarlo? Anás. ¿A quién confundió María Magdalena con Jesús al principio después de su resurrección? El jardinero. ¿A qué hermanos reales encontró Jehú mientras viajaba hacia Samaria? Hermanos del rey de Judá, Ocosías. ¿Dónde fue sepultado Jehú después de su muerte? Samaria. ¿Quién cuidó de Esther como su hija tras la muerte de sus padres? Mordejai. ¿Qué sintió Hamán al ver que Mordejai no le hacía reverencia? Una gran ira. ¿Dónde fue enterrado Joacás después de su muerte?
Samaria. ¿Cuántos años reinó Azarías en Jerusalén? 52 años. ¿Qué milagro ocurrió inmediatamente después de que Pablo, lleno del Espíritu Santo, proclamara a Elimas? Elimas quedó ciego y no vio el sol. ¿A quién proclamó Pablo como el Salvador que Dios levantó de la descendencia de David para Israel? Jesús. Según Pablo, ¿quiénes son justificados por la fe en Jesús de cosas que no pudieron ser justificados por la ley? Todos los que creen. ¿En el año de qué rey de Judá fue hecho rey de Israel Salum, hijo de Jabes? Año 39. ¿Qué fue lo que Jotam no eliminó aunque hizo lo que era recto ante los ojos de Jehová? Los lugares altos. ¿Quién fue el nuevo compañero de Pablo después de su separación de Bernabé por el asunto de Marcos? Silas. ¿Dónde fueron Pablo y su grupo a buscar un lugar de oración en Filipos un sábado? A la orilla del río fuera de la puerta. ¿De qué ciudad era originaria Lidia? Tiatira. ¿Qué hicieron los judíos de Tesalónica al llegar a Berea? Agitaron y alborotaron a las multitudes. ¿A dónde llevaron a Pablo los filósofos de Atenas después de escucharle? Areópago. ¿Cuántos meses predicó Pablo con denuedo sobre el reino de Dios en la sinagoga de Éfeso? 3 meses. ¿Qué advertía el Espíritu Santo a Pablo en cada ciudad sobre lo que le esperaba en Jerusalén? Prisiones y tribulaciones. ¿Por qué Pablo no consideraba su vida preciosa para sí mismo? Para completar su misión de testificar del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Quién es mencionado como el que el comandante Rabsaqué injurió en el mensaje de Ezequías? El Dios viviente. ¿Quién fue el profeta que comunicó a Ezequías la respuesta de Dios a su oración? Isaías. ¿Cuántos soldados mató el ángel del Señor en el campamento de Asiria? 185,000. Al regresar a su tierra, ¿en qué ciudad se quedó el rey asirio Sennacherib? Nínive. El rey Asuero, cuando no podía dormir, ¿qué registros mandó traer para que se leyeran? Los anales de las crónicas. ¿Qué regiones fueron grabadas por el rey Asuero además de la tierra firme? Las islas del mar. ¿Qué condición puso Dios para que Israel no volviera a ser desterrado de su tierra? Observar todas las leyes dadas a través de Moisés. Mil gracias por mirar hasta el final. Nos encantaría saber sus impresiones y su perspectiva bíblica. Sus me gusta y suscripciones nos impulsan a producir más quizzes bíblicos.